Buenas tardes, estimadas autoridades, doctores, compañeros y público en general. Quien les habla es el doctor José Moncada. En esta oportunidad comparto con ustedes una de las líneas de fuga estudiada a lo largo de los seminarios postdoctorales. Ella es la racionalidad transepistémica, una cosmovisión emergente para abordar el objeto de estudio en las ciencias sociales. El enfoque de investigación de la transcomplejidad como paradigma emergente del siglo XXI es un aporte significativo en el campo de las ciencias sociales, en el pensamiento posmoderno. Las líneas a reflexionar son sobre la racionalidad transepistémica, con el objeto de comprender la racionalidad de un investigador que fundamente su praxis desde este enfoque. El hecho es que la racionalidad se configura en 7 modalidades, donde cada una cumple una función en el pensamiento del investigador, integralmente. Ellas son la transteórica, la ontológica, la transepistémica, la transmetódica, la tecnológica, la teleológica y la axiológica. Con el objeto de cumplir el propósito de esta presentación, la reflexión profunda se limita a la razón transepistémica, como puente invisible que facilita la dialéctica entre el investigador bajo un enfoque de investigación transcomplejo que desde su racionalidad transteórica como estado del arte de un conocimiento transdisciplinario que configura en él una representación transmental del mundo, con una realidad compleja desde una racionalidad ontológica, mira la complejidad de la realidad objeto de estudio. Estudiando la historia del pensamiento del hombre, hemos de fijar que la racionalidad es foco central de estudio y reflexión por grandes pensadores. Por ejemplo, Aristóteles, en sus primeros indicios, él denomina a los hombres como animales racionales. De esta manera, él coloca la racionalidad como una distinción de nuestra humanidad. Es importante, en todo caso, pasear por diversas interpretaciones filosóficas de la racionalidad. Como muy bien lo expresa el doctor Balsa, la filosofía nos provee los grandes fanales para iluminar el umbral del camino en la búsqueda del conocimiento. Entonces, de esta manera es que podemos conocer la diversidad o los diferentes modos de comprender la racionalidad. Una primera aproximación es mirar la racionalidad desde el innatismo. Y hago la acotación que en esta exposición solamente me concentraré en esta rama de la filosofía. Existen otras, pero por cuestiones de tiempo solamente me concentraré en el innatismo. Entendemos por ello la doctrina según la cual hay ciertas ideas, principios, nociones que son innatos en el ser humano. Por ejemplo, uno de sus principales exponentes es Platón. Él principia de la idea del bien como fundamento inteligible de todas las ideas. La idea es quien da la inteligibilidad a lo conocible, es decir, el mundo complejo, y es la que da al conocente, es decir, al sujeto investigador, la facultad de conocer. Cuando el ente ilumina el alma con su verdad, entonces piensa, conoce y tiene racionalidad. En este sentido, la racionalidad para Platón es el conjunto de relaciones que tienen las esencias, por el cual se ve el orden racional e inteligible existente. Proyectando esta definición desde a la transcomplejidad, podría intuirse que la misión del investigador transcomplejo es conocer la esencia de esa complejidad para hacerla comprensible por medio de la palabra. Un segundo exponente es René Descartes. Identifica a la razón con la luz de la razón. Este filósofo, buscando la certeza y seguridad, se refugia en el pienso, luego soy. Esta verdad indiscutible es sinónimo de inmanencia,
porque la luz de la razón es lo que intuye el sujeto. ¿Y qué importancia tiene este pensamiento para la transcomplejidad? En este caso, un investigador dentro de un enfoque de investigación de la transcomplejidad es un ser pensante, y en su primera certeza es que la realidad compleja existe porque la piensa. No significa que la existencialidad de la complejidad depende de este pensar, sino para que exista como saber de la humanidad debe ser pensada y expresada en un lenguaje. Otro de los exponentes importantes es Antonio Rosmini. Él principia su pensamiento del hecho de que nosotros, las personas, pensamos el ser en modo universal. ¿Qué significa esto? Conocemos una cualidad común en todas las cosas y ella es que todas las cosas son. Para el filósofo, esta indicación significa que el hombre tiene la idea del ser, y la particularidad de este pensamiento es que la idea se manifiesta en la indeterminación. ¿Qué significa? El modo de ser de la idea es un modo de ser distinto del modo de ser propio de lo real. Es más bien la condición de posibilidad para pensar cualquier cosa y para percibir intelectivamente. Desde esta perspectiva, el pensamiento que tenga ante cualquier fenómeno supone una idea previa, un conocimiento del ser indeterminado. Precisamente, es donde visualizo la vinculación con el pensamiento transcomplejo. El investigador, bajo un enfoque de investigación de la transcomplejidad, se posiciona ante un fenómeno social. La intuición e inteligibilidad que tiene de éste es indeterminada. Y comienza allí el proceso de construcción de los saberes complejos y transdisciplinarios. Un ejemplo claro es la intuición que tengo o que tuve en el postdoctorado sobre la racionalidad de un investigador bajo este enfoque. Estoy ante un hecho indeterminado y en cada seminario ubiqué indicios de ir construyendo en la indeterminación un saber que configure un aporte a la transcomplejidad. Partiendo de lo señalado, de las fuentes filosóficas, sobre todo desde la rama del ignatismo, sobre la racionalidad transepistémica, tenemos que un investigador bajo este enfoque, al abordar la realidad objeto de estudio en el campo de las ciencias sociales, lo hace desde una perspectiva compleja y sistémica. Desde esta perspectiva, el investigador confronta un diálogo entre los diferentes modelos epistémicos para emerger en unos modelos de pensamientos creativos e innovadores. Por eso, el investigador, ante la realidad, desvela el ser indeterminado, como lo señala Rosmini, quien lo lleva a construir nuevos saberes con certeza. Este desvelamiento, el investigador lo ejecuta desde la mirada sustancial epistémica que la filosofía le aporta en la corroboración de cientificidad al conocimiento que crea y construye. Y he aquí la relevancia de la razón transepistémica. Por tanto, una racionalidad transepistémica desde este enfoque es un modo de pensar y comprender lo real para desafiar visiones verdaderamente transparadigmáticas y transmetodológicas, en tanto propósito por abordar realidades crecientes, complejas y dinámicas, interdependientes e impredecibles. Esto lo señala el doctor Balsa. Ahora bien, la invitación es a reflexionar desde una racionalidad transepistémica, desobedeciendo a las epistemologías dominantes y reduccionistas para pensar en libertad desde la diversidad epistémica. Esta nueva racionalidad científica integrada bajo este enfoque es una manifestación que surge de la indeterminación del ser, que fluctúa en los sistemas e interdependencia de los fenómenos, es decir, del caos, de la incertidumbre y del relativismo de los valores y referentes ontológicos que sustentan el trama de la vida de la cultura humana.
Por tanto, la indeterminación del ser es visto desde una razón transepistémica como la pretensión del investigador por articular una imagen más hologramática y armónica del objeto de estudio en un diálogo fructuoso entre la ciencia construida y aquella que está en proceso de construcción. Todo esto es bajo las síntesis integradoras del ser desde una complementariedad metodológica. Como desenlace en construcción de estas ideas que he transmitido a través de estos audios, la razón transepistémica es el puente entre la razón transteórica y la razón ontológica, partiendo de los conocimientos construidos por la cultura científica. El investigador, en el marco de este enfoque postmoderno, mira la indeterminación del ser para comprender el objeto de estudio desde una configuración hologramática y armónica hacia la construcción de nuevos saberes que den cuenta del saber, donde los enfoques tradicionales de la modernidad son insuficientes para el abordaje de los fenómenos del conocimiento, y desde una complementariedad metodológica poder allegarnos a ello en su complejidad y transdisciplinariedad, entrando a comprender esta cosmovisión emergente. Con esta pequeña disertación, pues cierro uno de los temas de investigación que realicé durante el postdoctorado, como es la razón de un investigador bajo este enfoque de investigación de la transcomplejidad. Ahora queda abierta el espacio para que ustedes formulen algunas inquietudes o interrogantes con respecto a lo dicho acá.